Hola, mi nombre es Yacir Testa. En este video vamos a abordar el tema matemático congruencia de triángulos. No solamente vamos a verlo desde el lado matemático y didáctico, sino ver el potencial que tiene la plataforma para generar distintos tipos de actividades que van a formar la serie. Esta serie, como ven, consta de 5 actividades. Habíamos dicho que íbamos a abordar el tema congruencia de triángulos y empieza pidiéndonos la construcción de un triángulo ABC. Pero como ven, ahí no están disponibles las herramientas compás, regla, para construir dicho triángulo, sino que nos pide que generemos la secuencia correcta, el programa de construcción del triángulo, que verifique las características que nos están pidiendo. El triángulo ABC, donde el lado B mide 12 centímetros, el ángulo alfa 55 grados y el ángulo gamma 50. Nos piden que ordenemos estos pasos para generar el programa de construcción. Primero tenemos que trazar el lado, ¿sí? El lado de medida B, y nombra los extremos con A y C. El estudiante, para poder armar este programa, puede ir haciendo una figura de análisis. La información que me da la actividad sobre el triángulo que debo construir es la medida de uno de los lados, B en particular, y la medida de los dos ángulos adyacentes a dicho lado. El alumno puede realizar una figura de análisis a mano alzada para poder ordenar los pasos de la secuencia de construcción. Traza a mano alzada el segmento B y ahí debe recordar ese convenio que hicimos de que si este segmento, este lado se llama B, los vértices los vamos a nombrar con A y C. Luego usar la información de la medida del ángulo alfa para transportarla con vértice en A, ¿sí? Y lo mismo con el otro ángulo con vértice en C. El punto que estamos buscando va a ser la intersección de esos dos lados, de esos dos ángulos. Esta actividad de recortar los triángulos que construyeron los estudiantes es una muy buena oportunidad para que ellos comprueben de que cualquier triángulo en el cual un lado está dado y los dos ángulos adyacentes a él también, todos los triángulos van a ser congruentes entre sí y eso lo van a poder observar al recortarlos y superponerlos. El segundo paso es transportar el ángulo alfa con vértice en A, de modo que uno de sus lados contenga al lado de medida B. Observen las palabras que están apareciendo aquí. Transportar un ángulo, ¿sí? Que una semirrecta contenga a un segmento, y luego, en el paso 3, también se pide transportar al otro ángulo ahora con vértice en C, de modo que uno de los lados de este ángulo contenga al lado que habíamos ya dibujado. Y por último, por supuesto ya este paso podría ser por descarte, nos pide que nombremos al punto B, que es el punto de intersección de los lados de los ángulos que hemos trazado. Ponemos enviar, Betty nos indica que está bien, podemos observar arriba a la derecha en la pantalla que hay dos puntos, uno está verde y el otro blanco, quiere decir que estamos trabajando en modo práctica, que el estudiante tiene dos opciones para realizar la actividad, si la hace mal la puede volver a hacer, y que además tiene material de consulta y pistas a la vista. Luego de enviar la respuesta, vemos que no pasamos a otra actividad, sino a otra parte dentro de la misma actividad. Esto está presente en el modo práctica, o sea, cuando generamos series en modo práctica, no solamente tiene el estudiante dos opciones para dar su respuesta, puede consultar el libro o las pistas, sino que cada actividad puede tener varios pasos. En cambio, en el modo prueba, cada actividad está formada por un paso solo. Recién decíamos que el estudiante, para realizar el paso anterior, podría apoyarse en un dibujo de análisis a mano alzada. Para dar esta respuesta es necesario que utilice los útiles de geometría. O sea que la plataforma en esta actividad no le está pidiendo que trabaje solo en la plataforma, sino que le está exigiendo
que utilice los útiles de geometría para poder dar respuesta a esta pregunta. Nosotros no lo vamos a hacer con los útiles de geometría, vamos a marcar la respuesta que es 10,2 centímetros, vamos a enviar la respuesta y en este caso nos pregunta, ¿en qué caso dos triángulos son iguales? Acá hay que destacar la palabra iguales. En la presentación dijimos que íbamos a hablar de congruencia de triángulos y acá aparece la palabra iguales. Esto es algo que nosotros en general en el aula hablamos de igualdad entre triángulos cuando la palabra adecuada es congruencia. Dos triángulos son congruentes si cuando hay una función biyectiva que hace corresponder cada punto de uno con el otro con ciertas características. Para que sean iguales tienen que ser exactamente el mismo, o sea, cada punto corresponderse consigo mismo. El estudiante puede consultar. Cuando va a consultar, se le abre exactamente en el tema que se está abordando, que es congruencia de triángulos, y como vemos aparecen distintos links. Aparece el link de lo que es una figura, vamos a ver. Una figura es todo conjunto de puntos. Estas figuras que están acá representadas son figuras que en general se trabajan en el aula de matemática. Sería interesante que el docente también complemente este dato con otro tipo de figuras, como por ejemplo esta que estamos dibujando ahora. Consideramos que el docente puede aportar otros ejemplos de figura. Por ejemplo, observar que esto es una figura. Si nosotros definimos figura como un conjunto de puntos, eso es una figura y no dos. Otro ejemplo, esto también es una figura, y después diferenciar esta figura de una figura en la cual, acá en esta figura, estamos considerando el conjunto de puntos formado por estos cuatro segmentos. En cambio, en esta estamos considerando el conjunto de puntos formado por estos cuatro segmentos, o sea, la unión de esos puntos, pero además todos los puntos que pertenecen a su interior. También aparece un link a las palabras isometrías, simetría, traslación, rotación, o sea que el estudiante puede retomar estas isometrías en particular. Y además muestra un video en el cual ejemplifica la congruencia entre estos cuatro triángulos. Por medio de una simetría axial, el triángulo 1 se corresponde con el 2, por medio de una traslación el 2 con el 3 y por medio de una rotación el 3 con el 4. Yendo al link atrás, el estudiante vuelve a la actividad y puede dar respuesta a la pregunta. Enviamos la respuesta y pasamos a la siguiente actividad. Observen esta actividad. Es distinta, las herramientas que aquí aparecen son distintas a las anteriores. También nos están pidiendo que construyamos un triángulo ABC en sentido antihorario, en el cual nos dan las medidas de dos lados y uno de sus ángulos, y ahora no tenemos que ordenar los pasos del programa de construcción, sino ir completando, completando las frases y para ello ir eligiendo la palabra adecuada. Traza el lado de medida. Recuerdan que C, allá arriba dice, es el que mide 8 centímetros, y llama a sus extremos A y B. Aquí vale hacer una aclaración. Por supuesto que nosotros podemos llamar como queramos a los vértices, a los lados y a los ángulos de un triángulo. Pero acá se está usando la notación convencional, que si llamamos ABC con mayúscula a los vértices del triángulo, el lado A minúscula va a ser el opuesto al vértice A mayúscula, el lado C minúscula va a ser el opuesto al vértice C mayúscula y lo mismo con B. Y con los ángulos lo mismo. El ángulo BAC, o sea el ángulo con vértice en A, le vamos a llamar alfa,
el ángulo ABC con vértice en C le vamos a llamar gamma, y el ángulo ABC con vértice en B le vamos a llamar beta. Continuamos, ¿sí? Transporta el ángulo alfa con vértice en A. En el paso 3 le pide trazar la circunferencia con centro, debe seleccionar. Fíjense que el radio de la circunferencia va a ser 7 centímetros, por lo tanto va a intentar representar el lado B, por lo tanto tiene que ser con centro en A. Y radio, ¿sí? B. Y en el punto 4 nos pide que nombremos el punto de intersección de la circunferencia con el lado del ángulo alfa, y nos aclara que es el que no contiene la medida del lado C. O sea que le vamos a llamar C mayúscula. En el paso 5 nos está pidiendo que tracemos el segmento A, por lo tanto tenemos que trazar el segmento cuyos extremos son. Ahí nos da la opción de B y A, por lo tanto es B, y en el otro nos da la opción de C y A, por lo tanto es C. Enviamos nuestra respuesta y nos pide que pasemos al siguiente paso. En este paso nos están dando útiles para trazar el triángulo anterior. Conocemos la medida del lado C, nos pide que nombremos a los extremos de acuerdo a la consigna que se había planteado al principio, que era en sentido antihorario, o sea, A y B. Enviamos. Ahora nos están pidiendo que construyamos y nombremos el punto C de modo que el ángulo alfa mida 80 grados y la medida del segmento B sea 7 centímetros. Para ello nos piden que seleccionemos, ven que ahí les está dando una ayuda de cómo usar la herramienta. Primero tenemos que seleccionar el vértice y después, al mover el mouse, ¿sí?, va marcando la medida del ángulo. Nosotros tenemos que elegir 80 grados. Ven que en este caso la plataforma le ofrece las herramientas para construir el triángulo. En la primera actividad que estuvimos trabajando le pedía que ese triángulo lo hiciera con las herramientas tradicionales. Ahora, además, tenemos que determinar el punto C. Para ello vamos a trazar una circunferencia de centro en A y radio 7, y el punto de intersección del lado del ángulo que no contiene AB con esta circunferencia, y teniendo en cuenta lo que nos pidieron, sentido antihorario, va a ser el punto C. Enviamos nuestra respuesta, ¿sí?, y nos pide el siguiente paso. Debemos trazar el lado AC, porque recuerden que lo que teníamos trazado era una recta AC. Y acá nos piden que marquemos todos los lados del triángulo ABC. Enviamos nuestra respuesta, sí, y nos marca que es correcto. Observen el proceso que debió realizar el estudiante. No fue directamente a construir el triángulo con las herramientas que la plataforma le ofrece, sino que primero tuvo que pensar en cómo lo iba a hacer, cuáles eran los pasos a seguir sin trabajar directamente con los útiles de geometría y con una representación del triángulo, sino, como dijimos, podía haberse apoyado en una figura a mano alzada, en una figura de análisis, que le permitiera ir seleccionando los elementos que le iban pidiendo en cada sentencia. En cambio, en esta segunda parte, el estudiante construye el triángulo. Pasamos a la siguiente actividad. Esta actividad es similar a una que ya habíamos elegido. ¿Por qué la elegimos ahora? Es para mostrarles qué es lo que ocurre cuando el estudiante hace da dos veces mal la respuesta. Dice, ¿en qué caso dos triángulos son iguales? Si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales, ¿sí?, esa es la respuesta correcta, por supuesto, así que vamos a marcar la otra que no es correcta.
Betty nos dice que está mal, que lo intentemos nuevamente, y al intentar realizar nuevamente la actividad, el estudiante, como ya sabíamos, puede consultar el libro de texto, puede ver la solución o supongamos que da nuevamente mal la respuesta. Como ven en la pantalla a la izquierda, quedó 2 veces el punto rojo, o sea que el estudiante hizo una vez la actividad, su respuesta no fue correcta, la volvió a hacer y no fue correcta. Ahora, cuando quiere pasar a la siguiente actividad, la plataforma le da una posible solución con su explicación. Esto lo hemos destacado en los videos anteriores, pero es muy importante que el docente vea que no le da la respuesta, que era la primera como habíamos observado, sino que le explica el por qué esa es la respuesta correcta. O sea que antes de pasar a la siguiente actividad, el estudiante lee cuál es la respuesta que él no pudo dar. En la última, se le pide construir un triángulo rectángulo ABC, donde alfa sea un ángulo recto. Nuevamente tenemos un link a ángulo recto, por si el estudiante no recuerda qué significa, podemos consultar el libro de texto, vamos a ver qué ayuda le da al estudiante, ¿sí? Entonces le explica, le da un ejemplo de cómo construir un triángulo en el cual se conoce la medida de 2 lados, ¿sí? Y de un ángulo. Observen que le detalla paso a paso en un caso distinto al que le está pidiendo, que es un triángulo rectángulo. O sea que el estudiante puede acceder a la información, al libro de texto, ver un ejemplo similar a la construcción que se le está pidiendo y luego ponerlo en práctica en la actividad en concreto. Volvemos atrás. Nosotros creemos que nuevamente sería bueno que el estudiante se apoyara en una figura de análisis. Nos pide que tenga un ángulo recto, el ángulo alfa, por lo tanto el vértice va a ser A, así que vamos a trazar, observen esta herramienta, recta perpendicular. Nos pregunta primero por qué punto, seleccionamos el punto A, luego al objeto, el cual va a ser perpendicular, que es a esa semirrecta, y acá acabamos de trazar la recta perpendicular a la semirrecta por el origen A. Luego arriba nos dicen que la medida del segmento B es 6 centímetros, por lo tanto vamos a trazar una circunferencia de centro en A y radio 6. Ahora vamos a marcar el punto C, que es la intersección de dicha circunferencia con la perpendicular que trazamos. Observen que cuando ponemos el mouse sobre el punto de intersección, ambas figuras quedan en color celeste. Si solamente ubicamos el mouse sobre la recta, me está indicando que ese punto pertenece a la recta, y en el caso de que pertenezca a ambas figuras, ahí pertenece a la circunferencia, cuando pertenece a ambas, es la intersección que estamos buscando. Así que marcamos, le ponemos el nombre C a ese punto. Para determinar el otro vértice del triángulo, el punto B, vamos a usar el dato que el ángulo gamma mide 30 grados. Como es el ángulo gamma, quiere decir que el vértice es C. Seleccionamos la herramienta ángulo y observen que primero me pide que marquemos el vértice, ¿sí? Después nos pide que seleccionemos el primer lado del ángulo y a medida que vamos arrastrando nos va dando la medida del ángulo que se está determinando, hasta tener uno de 30. Nuevamente vamos a determinar la intersección de dos figuras, en este caso las dos semirrectas, y ese es el punto B. Lo nombramos en sentido ateorario, como nos había pedido la actividad, y ahora vamos a marcar, a determinar, a dibujar los 3 lados del triángulo. El lado AB, BC y CA. El docente aquí, al estar trabajando con un triángulo en particular, un triángulo rectángulo, también puede abordar los nombres que reciben los lados de este triángulo.
como el lado BC es el lado opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa, y los otros dos el nombre de cateto. En esta serie no solamente hemos abordado varios conceptos matemáticos, como ser congruencia de triángulos, lo que es una figura, sino que hemos visto que la plataforma adaptativa de matemática, la PAM, permite seleccionar distintos tipos de actividades. En algunas nos pedía armar el programa de construcción, en la otra ir seleccionando las palabras adecuadas en un programa, en otra invitaba al estudiante a construir en la propia PAM un triángulo utilizando las herramientas que ésta le brinda, pero también invitaba al estudiante a salir de PAM, al ir a su cuaderno, a hacer figura de análisis, a utilizar los útiles de geometría tradicionales, la regla y el compás. Y como siempre es el docente el que después en la puesta en común va a aprovechar, va a capitalizar todo lo que hicieron sus estudiantes. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.